Abran su Biblia a Primera de Samuel capítulo 16. Primera de Samuel capítulo 16. Y mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más y ponemos este estudio en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, abrimos tu palabra ahora y lo hacemos con anticipación, Señor. Porque sabemos que siempre que abrimos tu palabra para escudriñarla juntos, siempre tienes algo que decirnos a cada uno de nosotros individualmente y como congregación. Te pedimos que este sea el caso hoy y que traigamos, Señor, nuestros oídos dispuestos para escuchar, nuestros corazones prestos, Señor, para poner en práctica, oh Dios, y que tu Espíritu dé testimonio a nuestro espíritu de que lo que estamos escuchando es la palabra de Dios y debemos, por lo tanto, poner atención y debemos también obedecerlo. Nos encomendamos a ti entonces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, capítulo 16 de Primera de Samuel. Ya Samuel ha ido a Belén, que esta es la ciudad donde vive Yesé, que tiene un hijo que se llama David, al cual Dios le instruye que lo unja como rey. David va a ser el segundo rey de Israel. David va a tomar el lugar del rey que tiene ahorita, que es Saúl. Y vamos a ver en realidad un gran contraste entre la persona que es Saúl y la persona que es David. Y vamos a ver también la razón por la cual Dios decidió que David iba a ser su hombre para poder tomar el lugar de Saúl. Vamos a ver un contraste de lo más claro posible. Y aun cuando ninguno de los dos, ni David ni Saúl, fueron perfectos, ninguno de los dos, de todas maneras podemos ver el corazón, podemos ver el carácter, podemos ver la humildad en el uno y todo lo contrario en el otro. Y creo que podemos, de estos contrastes entre estos dos hombres que Dios escogió para que fueran reyes y líderes de su pueblo Israel, creo que podemos ver para nosotros ejemplos de cómo debemos hacer las cosas y cómo debemos ser nosotros y cómo no debemos de ser. Me encanta esto de la palabra de Dios, porque no nomás nos da una lista de reglas que nos dice no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas etcétera, etcétera, que mucha gente ve la Biblia como eso es lo que es, una lista de reglas de lo que no se debe hacer, sino que nos dice, miren, este es el camino correcto, este es el camino que deben tomar, este es el camino equivocado. Y para que vean a qué se parece el camino correcto y a que vean a qué se parece el camino equivocado, les voy a dar ejemplos de lo que se debe hacer, ¿verdad? Lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo vemos con Pablo antes de Cristo y Pablo después de Cristo. Lo vemos en el apóstol Pedro, ¿verdad? Pedro, impulsivo y siempre hablaba más de lo que debía hablar y siempre hablando antes de pensar, etcétera. Pero luego lo vemos predicando y en una sola predicación se convirtieron 3,000 personas, ¿verdad? Entonces esto es lo que hace Dios y esto es lo que hace su palabra. Y por eso la palabra se nos dice en Santiago que es como un espejo para nosotros. Hoy vamos a tomar este espejo y lo vamos a poner delante de nosotros y vamos a vernos. Vamos a vernos a la luz de lo que nos dice y vamos a ver ¿a quién nos parecemos más? ¿Nos parecemos más a Saúl o nos parecemos más a David? Y creo que si somos honestos con nosotros mismos, vamos a ver que tenemos tanto del uno como del otro en nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra manera de hacer las cosas. Y creo que si somos sabios, vamos a decir, ups, aquí me parezco demasiado a Saúl, ¿verdad? Aquí voy a tener que hacer algunos cambios para poder recibir las bendiciones que se pueden recibir si hago las cosas como Dios me manda que las haga. Entonces es impresionante ver, una vez que estudiamos esto, ver la diferencia entre el uno y el otro y ver la razón por la cual, podemos ver claramente la razón por la cual Dios escogió, por ejemplo, en este caso a David. Comenzamos hoy en el versículo 13 de Primera de Samuel 16. Sí, bueno, vamos a comenzar en el versículo 13 de Primera de Samuel 16. Y recuerden, Samuel está en Belén, está en la casa de Yesé. Yesé ha hecho desfilar a todos sus hijos delante de él, pero hasta ahorita ninguno de ellos ha quedado o ha sido escogido para ser el rey, pero finalmente mandan traer a David y ahora sí Dios le dice, este es. Versículo 13 de Primera de Samuel 16 dice, Samuel tomó entonces, una vez que Dios le dijo que este era, el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió a David como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Y después de eso Samuel regresó a Ramá.
Entonces, de nuevo, ya lo ungió como rey. Lo hizo en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día, el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Y después de eso, Samuel regresó a Ramá. Ahora, noten aquí el primer contraste. David fue ungido por Samuel. Y a partir del momento en el que fue ungido por Samuel, ¿qué sucedió? El Espíritu de Dios vino sobre David. Ahora noten el siguiente versículo, el versículo 14. Como el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. ¿Se dan cuenta del contraste ahí? Inmediatamente hay un contraste entre David y Saúl. Inmediatamente vemos un contraste en uno. A partir de ese momento el Espíritu de Dios descendió sobre él. Y desde ese día, ¡wow! Hágase la luz. ¡Oh, qué bárbaro! No quiero que se me vea, quiero que se me escuche. Gracias, Henry. Ahora ya no puedo leer porque me cegó todo. Volvamos a tomar el hilo. Vemos el contraste entonces. El Espíritu de Dios desde ese momento descendió sobre David. Estuvo sobre David y nos dice que de ese momento en adelante. No nos dice que de ese momento y hasta cierto tiempo, de ese momento en adelante. Y vamos a ver a través de nuestro estudio acerca de la vida de David, cuando nos adentremos más a él, que ese espíritu fue el que lo llevó en diferentes ocasiones, aun cuando le falló a Dios, ese espíritu fue el que lo llevó de nuevo a humillarse delante de Dios, a pedir perdón y volver a los caminos de Dios. Contraste con Saúl. Sí, contraste con Saúl, porque Saúl, el Espíritu de Dios le fue quitado. El Espíritu de Dios ya no estaba sobre él, ¿sí? Se apartó de él. Y luego noten, y un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Ahora, no se nos dice cuánto tiempo pasó antes de que esto pasara, pero pasó. Si no se nos dice pasaron ciertos años, pasaron ciertos meses, pasaron algunas semanas. Simplemente se nos dice, porque lo importante no es cuándo pasó, lo importante que debemos de ver aquí es que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, ¿sí? Y eso es algo que debemos de nosotros pensar, ok, el Espíritu de Dios puede apartarse de las personas, el Espíritu de Dios puede dejar a las personas, el Espíritu de Dios... Porque si ese es el caso, entonces, ¿qué garantía tenemos de que el Espíritu de Dios no se puede apartar de nosotros también? Vamos a ver esto más adelante, pero ahorita viéndolo desde el punto de vista del Antiguo Testamento, que es antes de la cruz, obviamente. ¿Sí? El que el Espíritu de Dios se apartara de las personas era algo que vemos a menudo en las Escrituras. Era algo que vemos que sucede en las Escrituras con diferentes personas y por diferentes razones. ¿Sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, antes de la cruz, podemos ver claramente que esto sí podía pasar. Y la razón principal por la que esto podía pasar era por la desobediencia de las personas, por la desobediencia de la gente, por la desobediencia del pueblo de Dios. Y cuando hay desobediencia en el pueblo de Dios, cuando hay desobediencia de alguien que es parte del pueblo de Dios, Dios a menudo toma medidas extremas para volver a sus hijos a sus caminos. Y esto no es nada más en el Antiguo Testamento, es en el Nuevo Testamento también. Porque noten de nuevo lo que pasó con Saulo, ¿sí? Y podemos verlo a través de la historia del Nuevo Testamento, en el que Pablo menciona a ciertas personas que parecían haber estado con él o parecían haber seguido a Cristo, pero que después lo dejaron de seguirlo y Pablo los desecha. Inclusive en Primera de Corintios, si ustedes se acuerdan, habla de un hombre que tenía a la que fue mujer de su padre como esposa, y Pablo les dice, ¿saben qué? Entréguenlo a Satanás para que Satanás lo zarandee, ¿verdad? Para que Satanás le ponga un escarmiento. Entonces lo podemos ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver más adelante la diferencia entre uno y otro. Pero lo que causa esto es la desobediencia a Dios. Y la desobediencia a Dios a veces obliga a Dios a tomar medidas extremas para volver a sus hijos a sus caminos. ¿Sí? Y ese es un lugar en donde, créanme mis hermanos, no queremos encontrarnos.
Sí, de nuevo, es una de esas cosas que se los digo no teóricamente, sino por experiencia. Sí, que cuando nos salimos de los caminos de Dios y Dios tiene el propósito de mantenernos en esos caminos, ¿saben qué? Nos va a tratar con mano dura, va a poner su mano pesada sobre nosotros y aun cuando no va a aplastarnos, porque ese no es el propósito de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios no encuentra ningún gozo en la muerte del impío. De todas maneras va a hacer todo lo que pueda hacer para buscar llevarnos de nuevo al camino recto. Algunos de nosotros recapacitamos y volvemos al camino recto y de repente la mano pesada de Dios se quita. De repente otra vez volvemos a sentir la presencia de su Espíritu Santo, otra vez volvemos a sentir cómo Él nos recibe, nos acoge, nos empieza a transformar y podemos ver la manifestación de su Espíritu en nosotros. Pero hay gente que se aparta y no vuelve. Hay gente que se aparta y no vuelve. Y el Espíritu de Dios no vuelve, pero no porque Dios no quiera darle de nuevo el Espíritu de Dios, sino porque el corazón se enfría tanto que la persona termina rechazando el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y eso es algo que debemos de tener mucho cuidado. En el Antiguo Testamento, como les dije, tenemos varios ejemplos de esto que se nos mencionan. Por ejemplo, en Isaías capítulo 59, en los versículos 1 y 2, noten lo que dice ahí el profeta Isaías. Bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agraviado para no oír. Noten por favor lo primero que está diciendo aquí el profeta, porque primero está diciendo lo que no ha pasado. Primero les está diciendo al pueblo, noten por favor que la mano del Señor no está impedida para salvar. En otras palabras, puede salvar si quiere salvar. Ni sus oídos se han agraviado para no oír. No es que esté sordo, no es que no tenga la habilidad para oír, eso no es. Noten el versículo 2. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y ¿quién? Y su Dios. Son sus pecados los que les han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Sí? Es el pecado nos aparta de Dios. El pecado aparta a Dios de nosotros. Dios no puede tener comunión con el pecado. Y cuando estamos en pecado abierto, cuando estamos siendo rebeldes contra Dios, cuando no estamos escuchando la voz del Espíritu que nos está reprendiendo y nos está haciendo sentir convicción, entonces el Señor da la espalda a su pueblo. Sí, el Señor cierra sus oídos a su pueblo. Porque no puede bendecir a alguien que está abiertamente en rebelión contra Dios. ¿Sí? No lo va a aplastar como cucaracha, ¿sí? Le va a dar la oportunidad de que se arrepienta, le va a enviar a la convicción del Espíritu Santo, pero si la persona decide no volver, si la persona decide que así está bien y no hay para él o ella, no hay ningún problema, Dios no lo va a escuchar y Dios no va a estar separado, va a haber una división entre ellos y Dios. ¿Se acuerdan de Sansón, verdad? Sí, todos nos acordamos de Sansón y Dalila, ¿verdad? Todos nos acordamos de esa historia. Sansón, el del pelo largo y el secreto de su fuerza estaba en su pelo y etcétera, etcétera, ¿verdad? Sansón le pasó lo mismo. En Jueces capítulo 16 y el versículo 20 se nos dice, entonces le gritó Dalila aquí cuando los hombres que le cortaron el pelo vinieron a asaltarlo. Le dice, entonces le gritó, Sansón, los filisteos te van a atacar. Y cuando Sansón despertó, creyó que podría escapar como en otras ocasiones. Pero noten, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Entonces Sansón ustedes conocen el voto del nazareo, ¿verdad? No debía tomar vino, no debía comer uvas, ni siquiera debía comer pasas, no debía estar cerca de ningún cadáver, sea animal o persona, no debía cortarse el pelo, etcétera, etcétera. Y Dalila constantemente estaba tratando de engañarlo para que los filisteos lo pudieran tomar preso.
y le dijo una y otra vez la razón por la que tenía toda la fuerza que tenía, pero cada vez que se lo decía era una mentira, no era la verdad, hasta que finalmente Dalila lo cansó y Sansón le dijo cuál es el secreto de su fuerza y le cortaron el pelo, y cuando vinieron los filisteos a atacarlo, ¿qué pasó? Su fuerza ya lo había dejado, el Señor se había apartado de él. ¿Por qué? Porque había hecho lo que no debía hacer delante de Dios. Entonces podemos ver claramente que esto sucede, ¿sí? Esto sucede. El profeta Miqueas, en Miqueas 3:4, noten lo que nos dice ahí, Miqueas 3:4. Pero cuando clamen al Señor, Él no les responderá. Más bien en ese momento les volverá la espalda por todo el mal que han hecho. ¿Ok? Les volverá la espalda por todo el mal que han hecho. En otras palabras, ustedes van a estar clamando a Él, ustedes van a estar pidiéndole a Él, ustedes van a estar pidiendo que los escuche, que haga, que obre a su favor, pero Él les va a dar la espalda. A menudo nos preguntamos, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Él está? No siempre, pero a menudo es simplemente porque estamos en pecado. Simplemente porque estamos siendo desobedientes a Él. Simplemente porque nos estamos rebelando contra Él y contra su palabra. Y debemos escudriñarnos, debemos examinarnos y ver si estamos en donde debemos de estar y ver si en realidad todo está propicio para que el Señor conteste a nuestras oraciones. ¿Sí? Por ejemplo, Pedro nos dice que a los maridos, ¿verdad? Que debemos de lidiar con nuestras esposas como el vaso más frágil, etcétera, etcétera, y que debemos de lidiar con ellas de una manera sabia para que nuestras oraciones no sean estorbadas, ¿verdad? Entonces, maridos, a veces encontramos que Dios no escucha nuestras oraciones, encontramos que Dios parece ser que no nos escucha. Vamos a ver cómo estamos tratando a nuestra esposa, vamos a ver cómo estamos lidiando con ella, vamos a ver si estamos tratando con ellas con sabiduría, vamos a ver si estamos tratándolas como las hijas de Dios que son, vamos a ver si las estamos tratando como Cristo trata a su iglesia, a su novia, y quizás el problema no está en que Dios no escuche o que Dios quiera probarnos o que Dios quiera castigarnos, el problema está en que nosotros no estamos haciendo las cosas que debemos hacer. Sí, Saúl fue muy desobediente a Dios, ¿no es cierto? Es lo único que hemos visto de parte de Saúl. Dios le dice a Saúl, haz esto, y Saúl hace lo que mejor le parece a él. Y ahora el Espíritu de Dios se ha apartado de él. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Él nunca despreciará a un corazón que contrito y humillado. Pero ¿saben qué? No vemos ni leemos nunca en primera y segunda de Samuel o en toda la historia en la que Saúl es mencionado, no vemos ni leemos nunca acerca de que Saúl, a pesar de lo que le estaba pasando, se volviera o siquiera intentara volverse a Dios para pedir perdón. Para pedirle que le perdone, para pedirle que, ¿sabes qué, Señor? La regué, para reconocer que había sido desobediente y que estaba dispuesto ahora a obedecer para que Dios respondiera. No lo vemos ni una sola vez. Sí, al contrario, lo vemos diciéndole a Samuel, ora por mí, para que Dios no vaya a hacer lo que acabas de decir. O lo vemos diciéndole, ¿sabes qué? Está bien, acepto lo que me acabas de decir, pero sal conmigo delante de todo el pueblo para que todo el pueblo vea que estás conmigo. Pero nunca reconociendo sus errores, nunca reconociendo que la había regado y nunca reconociendo que había pecado contra Dios. Y este es otro contraste que podemos ver ahora con David. Porque ¿se acuerdan? Vamos a hablar más de ello cuando lleguemos ahí, pero lo voy a mencionar nada más para hacer este contraste que quiero hacer aquí. ¿Se acuerdan cuando David pecó con Betsabé? ¿Se acuerdan cómo el profeta Natán fue con David y le contó una historia? ¿Se acuerdan de aquella historia que les contó? Había un hombre pobre que nada más tenía una corderita y había un hombre rico que tenía un montón de corderitas, pero de todas maneras decidió tomar la corderita del hombre pobre y etcétera, 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 ¿verdad? ¿Y se acuerdan lo que dijo David? Ese hombre debe morir, ¿verdad? Y luego Natán le dice, David, tú eres ese hombre, ¿verdad? David
no se enojó porque lo habían descubierto, no se puso histórico porque Natán le estaba acusando, ¿verdad? Como el ungido de Dios. No se puso todo, no se alocó todo porque se le estaban diciendo lo que había hecho. David muestra una forma muy diferente a la que Saúl muestra cuando es sorprendido, cuando se encuentra en pecado, cuando le falla a Dios. Si hay un salmo, el encabezado del salmo en mi Biblia dice: Salmo de David, cuando Natán el profeta fue a hablar con David por causa de su adulterio con Betsabé. Okay. Y cuando Natán va y habla con David y lo amonesta a causa de su pecado con Betsabé, ¿sí? Noten lo que David dice en el Salmo 51, los versículos 10 al 12. Noten lo que dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto ¿a qué? A obedecerte. ¿Se fijan la diferencia? ¿Se fijan el contraste del uno y del otro? El uno, sí, la regué, ora por mí, por favor. Sí, la regué, pero de todos modos ven conmigo delante de los líderes del pueblo para que vean que todavía estás conmigo, que todavía me apoyas. Y el corazón de David es: oh Dios mío, mi corazón está sucio, mi corazón está contaminado. Sí, por favor, Dios, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. Y por favor, no me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Noten el énfasis de David, lo que David estaba haciendo no era tratar de justificar lo que él hizo. El pueblo quiso que guardáramos lo mejor para presentarlo como sacrificio delante de Jehová. Yo quería hacerlo, pero el pueblo me hizo esto. El pueblo me lo... No, David no está tratando de justificar lo que hizo. David no dijo: pues ella, ¿para qué se estaba bañando allá afuera? A ella también le deberías de poner un jalón de orejas. No, asume toda la responsabilidad. De hecho, en otros versículos dice: contra ti he pecado. Sí. Entonces vemos el corazón de David aquí. Su preocupación es que su corazón pueda ser limpiado por el Señor. Y la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Le pide: renueva en mí un espíritu de rectitud. Si no este espíritu que parece ser que a veces tengo, que es un espíritu. Y al hablar de espíritu no estoy hablando así de espíritus como ¿verdad? O que poseen a la gente. No, es una actitud, ¿sí? Es una actitud, es un pensamiento, ¿sí? De lujuria, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que no pueda ver a una mujer bañándose y saber que me puedo voltear y meterme a mi casa y no estarla viendo? ¿Cómo es posible que después de que se me advierte que es una mujer casada y que su esposo es uno de mis hombres valerosos, cómo es posible que no hubiera podido decir: híjole, qué bárbaro, qué estaba pensando hacer? ¿Cómo es posible que después de haberlo hecho y al encontrarse ella embarazada, en lugar de confesar el pecado, trato de engañar a su esposo y emborracharlo para que vaya a su casa y tenga relaciones con ella y crea que el niño es de él? ¿Cómo es posible que haya llegado al punto de enviarlo de regreso a la batalla y decirle a su general que lo ponga en lo recio de la batalla para que muera? ¿Se imaginan todo lo que debió haber estado? ¿Alguna vez han pasado, han hecho, han dicho, han pensado algo y luego se ponen a pensar en lo que hicieron, pensaron, dijeron, etc.? ¿Cómo es posible? Créanme, es posible. Pero tenemos que tener el corazón de David. Crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte.
Ahí está el contraste, el uno y el otro. Ahí está un camino, una manera de hacer las cosas, en la cual nosotros debemos de buscar no caer. Y la otra, la cual nos da toda la confianza posible, aun cuando hemos pecado, aun cuando hemos caído, aun cuando hemos fracasado, aun cuando hemos ofendido a Dios, de volver a Él y pedir lo mismo que David pidió, y Dios nos va a perdonar. Porque cuando Natán va y enfrenta a David por su pecado, ¿sí? Cuando David reconoce su pecado, inmediatamente Natán le dice, pero Dios te ha perdonado. Inmediatamente. Dios no lo puso a prueba. Dios no dijo que te voy a poner a prueba por 3 meses y si te andas derechito durante ese tiempo, entonces vas a poder recibir mi perdón. Si no, no. No, inmediatamente el Señor lo perdonó. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento se nos dice que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y entonces somos vasos de barro, se nos dice en el Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y no nomás se nos dice que está en nosotros, sino que de hecho en el Nuevo Testamento se nos dice que Dios nos da como garantía de que somos salvos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía para nosotros de que un día Dios nos va a llevar al cielo. Dios nos ha salvado por medio del sacrificio de Cristo y nos ha dado a su Espíritu Santo como garantía de que esto se va a lograr, de que esto se va a llevar a cabo. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. En 2 de Corintios capítulo 1, los versículos 20 al 22, noten lo que Pablo escribe, porque todas las promesas de Dios en Él, en Cristo, son que sí. Por eso, por medio de Él, de Cristo, también nosotros decimos que amén, o sea, así sea, para la gloria de Dios. Versículo 21, y es Dios el que nos confirma con ustedes en Cristo, y es Dios el que nos ha ungido. Versículo 22, y es Dios el que también nos ha marcado con su sello, y el que, como que, garantía ha puesto al Espíritu en nuestros corazones. Es Dios. El Espíritu Santo está en nosotros, y lo sentimos, ¿no es cierto? Lo sentimos hablarnos, nos sentimos cuando cometemos algún error o algo, nos sentimos o cometemos algún pecado, sentimos la convicción. Cuando estamos en la adoración, la alabanza de su nombre y estamos levantando nuestras manos y voces al Señor, sentimos la presencia del Espíritu Santo. Cuando leemos la palabra, la escudriñamos, la estudiamos y la meditamos en ella, sentimos que el Espíritu Santo nos explica lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en ese momento. Todo eso debe de servirnos como garantía de que somos salvos. Pablo les dice a los romanos que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Y debemos de constantemente estar buscando ese movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, de constantemente estar recibiendo ese testimonio del Espíritu de Dios a nuestro espíritu de que somos hijos de Él. De nuevo Pablo les escribe a los Corintios en 2 de Corintios otra vez, pero ahora en el capítulo 5, los versículos 4 y 6. Los que estamos en esta tienda, hablando del cuerpo, que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero Dios es quien nos hizo para este fin y quien nos dio, ¿qué? Su Espíritu, ¿en qué? En garantía de lo que habremos de recibir. Por eso vivimos siempre como confiados, pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Lo que quiere decir que lo contrario también es verdad, que cuando estemos ausentes del cuerpo vamos a estar ¿dónde? Presentes con el Señor. ¿Y cómo se nos ha garantizado eso? Por medio del Espíritu Santo de Dios que se nos ha dado. Una más. Lo acabamos de estudiar en el libro de Efesios, en Efesios capítulo 1, los versículos 13 y 14, en donde Pablo les escribe y les dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la que garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Entonces el Espíritu, todo tiene que ver con el Espíritu. Y mi oración para todos y cada uno de los que estamos aquí es que constantemente estemos teniendo esa relación personal con el Espíritu Santo de Dios. Estemos buscando precisamente ser constantemente llenos del Espíritu Santo de Dios. Y estemos buscando tener no solamente esa comunión con Él, sino que estemos buscando ser dirigidos por Él, ser enseñados por Él, ser movidos por Él y ser también ungidos por Él para hacer lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer. Entonces, ok, hemos hablado de la garantía, es el sello, etcétera, etcétera, pero la pregunta todavía está ahí. ¿Puede dejarnos el Espíritu Santo de Dios como dejó a Saúl? No. No, porque si es la garantía no puede dejarnos. La garantía no puede sernos quitada. ¿Sí? La garantía permanece. Lo único que puede hacer que el Espíritu Santo de Dios nos deje es si nosotros lo rechazamos. O sea que cometamos el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Okay, eso sí lo podemos hacer. Todos nuestros aparatos electrónicos, ¿saben ustedes que vienen con garantía? Todos saben que vienen con garantía, ¿verdad? ¿Qué hacemos normalmente con la garantía que viene junto con los aparatos? La agarramos, la hacemos bolita, ¿verdad? Yo la empiezo a leer, pero después de 2 o 3 renglones, después de 2 o 3 líneas, no le entiendo absolutamente nada y la tiro. Y lo que digo es, cuando tenga problemas, voy a ir con el que me lo vendió y le voy a decir que él me la explique, ¿verdad? Pero la tiro, ¿sí? ¿Saben que podemos hacer lo mismo con el Espíritu Santo de Dios? Él no nos va a dejar. Él siempre nos va a estar redarguyendo, Él siempre nos va a estar haciendo sentir convicción, Él siempre nos va a estar buscando enseñarnos, Él siempre va a estar buscando darnos testimonio de que somos hijos de Dios y siempre va a estar tratando de acercarnos a Dios. Pero nosotros podemos empujarlo a un lado y decir, no quiero saber nada, no quiero escuchar nada. Tú no sabes de lo que estás hablando. Esto no puede ser así. Esto no puede ser la voluntad de Dios. Esto no puede ser que Dios lo permita. Esto no, etcétera, etcétera. Y empezamos a hacer a un lado el Espíritu Santo hasta el punto de que dejamos de escuchar al Espíritu Santo. Cuando dejamos de escuchar al Espíritu Santo, dejamos de sentir convicción, dejamos de sentir, ya no escuchamos el testimonio del Espíritu de Dios de que somos hijos de Dios, empezamos a hacer las cosas como nosotros bien nos viene la gana, como nosotros queremos, y el Espíritu Santo dice, ok, ¿eso es lo que quieres? Eso es lo que vas a tener. Tenemos la historia en el libro de los hechos de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Que vendieron algunas propiedades y llevaron lo que decidieron en su corazón que iban a llevar a los apóstoles, y los apóstoles les preguntaron, ¿esto es lo que recibieron por las propiedades? ¿Y se acuerdan lo que dijeron? Sí. ¿Era cierto lo que dijeron? No. Ahora, no se les estaba pidiendo que dieran todo lo que recibieron por la propiedad, simplemente se les preguntó, ¿esto es lo que recibieron? Sí, aquí lo estamos trayendo todo. ¿Y qué se acuerdan cómo los amonestó Pedro? Les dijo, ¿por qué han decidido mentirle al Espíritu Santo? ¿Y qué les pasó a Ananías y Zafira? Cayeron muertos, primero uno y luego el otro, ¿verdad? Se nos dice que apenas estaban sacando a uno del lugar cuando el otro también, ¿verdad? Entonces podemos rechazar al Espíritu Santo. ¿Sí? Y es el único pecado que Dios no va a perdonar, ¿sabían ustedes? Ese es el único pecado que Dios no va a perdonar. Sí, en Mateo capítulo 12, los versículos 31 y 32, el Señor Jesucristo hablando aquí dice, por tanto les digo, a ustedes se les perdonará todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado,
pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, noten, ni en este tiempo ni en el venidero. O sea, no va a tener perdón de Dios. ¿Se acuerdan lo que estaba pasando? El Señor estaba echando fuera demonios y los fariseos dijeron que ¿por qué estaba echando fuera demonios? Porque él mismo tenía un demonio, ¿verdad? Le decían que él era el jefe de los demonios, que él era Belcebú, y atribuían a Belcebú el hecho de que Jesús estuviera echando fuera demonios. Y eso constituye la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los fariseos estaban de hecho rechazando la obra del Espíritu Santo, rechazando el testimonio del Espíritu Santo que estaba dando a través de Jesucristo. Y les dijo, tengan mucho cuidado. Porque no importa qué pecado cometan, no importa cuántas blasfemias hablen, todos pueden ser perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. Entonces, el Espíritu de Dios no nos deja, pero nosotros sí podemos rechazar al Espíritu Santo de Dios. Y decirle tantas veces, no quiero oír, no me importa, no me interesa, no lo recibo, déjame en paz, etcétera, etcétera, que el Espíritu Santo de Dios dice, ok, eso es lo que quieres, eso es lo que vas a recibir. Ahora, por si acaso hay alguien que esté entre nosotros que está pensando, se me hace que ya rechacé yo al Espíritu, se me hace que ya cometí la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si está preocupado o preocupada porque quizás lo hizo, él todavía está sintiendo la convicción del Espíritu Santo de algo que hizo, y eso quiere decir que el Espíritu Santo le está diciendo, todavía no lo haces. Pero, presta atención. Por eso la palabra nos dice, si oyes hoy su voz, no lo rechaces. Si ahorita en estos momentos hubo en tu corazón así algo de que, se me hace que ya lo rechacé. Créeme, si lo hubieras rechazado, no hubieras pensado eso. ¿Okay? No hubieras pensado eso. Hubieras dicho, pues, últimamente, luego me las averiguo. Pero si te importó, si pensaste que quizás lo hubieras hecho, es el Espíritu Santo que te está recordando. Todavía no es muy tarde. Así es que mientras no sea muy tarde hay que volver a Él. Amén. Ay, lo apagué. Noten aquí en el siguiente versículo 15. Entonces, versículo 14 de nuevo, perdón. Estamos hablando aquí de que el Espíritu de Dios lo dejó. ¿Sí? Y noten, un espíritu maligno, noten que dice, de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Luego noten el versículo 15, entonces sus sirvientes, los sirvientes de Saúl le dijeron, sabemos que te atormenta un espíritu maligno que viene de Dios. Noten, primero se nos dice que el espíritu maligno era de parte de Dios. Después se nos dice que el espíritu maligno viene de Dios. No les voy a decir, creemos que esto pueda ser posible, porque claramente podemos ver que esto es posible. Que Dios permita que un espíritu maligno venga y atormente a alguien, venga y llene el corazón de alguien de ansiedad, venga y llene el corazón de alguien de sentimientos que no quiere tener, que no debe tener. Dios puede permitirlo si eso va a servir a sus propósitos finalmente. Dios puede en ciertas circunstancias permitir que algo suceda, que algo así suceda. ¿Sí? A veces, de nuevo, Dios nos deja que lleguemos al final de nosotros mismos, y Dios deja que nuestro propio pecado nos alcance y nos atormente y nos haga sentirnos miserables y nos haga sentirnos, como dice David en el Salmo 32, que nuestros huesos nos duelen por tener el pecado encubierto, con el afán, con el deseo de que nos volvamos a Él, pidamos perdón y Él pueda restaurarnos. Pero a menudo la gente no quiere hacerlo. Ahora, Dios es soberano, todos entendemos que es soberano, ¿verdad? Y Dios puede hacer esto en cualquier momento con el propósito que Él tenga en mente, pero siempre con el afán de hacer algo bueno por la persona a la que está permitiendo esto. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Job. ¿Se acuerdan de Job? ¿Sí? ¿Se acuerdan ese día en que todos los ángeles vinieron al Señor delante de Él, y entre ellos vino ¿quién? Satanás. Y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de la tierra, he andado para todos lados allá
checando todo lo que hiciste y a toda la gente que tienes allá abajo. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor? ¿Ya consideraste a mi siervo Job? ¿Ya lo viste lo fiel que me es? ¿Ya lo viste cómo me sirve? ¿Se acuerdan Satanás lo que le dice? Sí, pues lo tienes bien cuidado de todos lados, ¿verdad? Pero deja que algún mal le venga y verás cómo te va a maldecir. ¿Sí? Cuando Satanás le dice eso a Dios en Job capítulo 1 y el versículo 12 dice, entonces el Señor le respondió a Satanás, ahí está Job, haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. Noten lo que le dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con sus riquezas. Pero no, eso no es lo que nos debe asombrar. Lo que nos debe asombrar y dar gusto es que la siguiente parte donde dice, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Porque Satanás está sujeto a lo que Dios lo deje hacer. Satanás está sujeto a lo que Dios le dé permiso para hacer. Entonces este espíritu que venía le atormentaba y me imagino que, y no estamos hablando de posesión demoníaca, ¿ok? Estamos hablando de opresión, pero no de posesión demoníaca. ¿Sí? Entonces este espíritu que venía y atormentaba a Saúl definitivamente manifestaba, o sea que Saúl manifestara ciertas cosas en su cuerpo, en su cara, en su comportamiento, en la manera de comportarse, porque vamos a ver más adelante que la ira lo lleva a querer matar a David, ¿verdad? Y a veces hay gente que cuando se enoja, ay Dios, se le nota en el rostro, ¿no es cierto? Se le pone la cara así, pero se le distorsiona y se pone todo enchilado o enchilada y ni siquiera quiere que, por favor, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, ¿verdad? Hace poco iba en el carro yo aquí por Olympic Parkway y venía una señora, me imagino que debe haber sido señora, pudo haber sido joven, una señora joven o algo, venía detrás de mí. Yo venía bien tranquilo, cante y cante, y creo que iba de la iglesia y iba bien feliz. Y de repente hay carros, hay 4 líneas y había 3 carros, 2 a cada lado, 2 a un lado y 1 a otro. Y la señora atrás venía así, tratando de sacar la vuelta a uno de nosotros, ¿no? Y de repente se pone detrás de mí, la miro en el espejo y ¡ay Dios! ¡Qué bárbaro! La cara que puso, me puse a pensar que si se ha traído pistola, yo creo la saca y me avienta de tiros para que me haga a un lado. Y me empecé a reír, hasta me empecé a reír nomás a la gente hasta dónde llega, qué bárbaro. Pero luego me puse a pensar, el Espíritu Santo de Dios me dice, ¿no te acuerdas cuántas veces has hecho tú lo mismo? Por eso sé que no he cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque constantemente me está llamando la atención acerca de estas cosas. Pero de alguna manera se notaba lo que le estaba pasando a Saúl. Versículo 15 de nuevo dice, entonces sus sirvientes le dijeron, sabemos que te atormenta un espíritu maligno que viene de Dios. Entonces Dios puede hacer estas cosas. Versículo 16, noten lo que les dicen. Te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busque quien sepa tañer el arpa, y así cuando tu espíritu sea atormentado, éste tocará el arpa y la música calmará tu espíritu. Noten, busca a alguien, busca a un músico, ¿sí? Busca a alguien que cuando este espíritu que viene, atormenta tu espíritu, te toque música y tu espíritu se calme dentro de ti. Sí, es interesante ver cómo el estado espiritual de Saúl era evidente para los criados de Saúl, pero parece ser que no era tan evidente para él. ¿Se dan cuenta? Ellos miraban cómo era atormentado por este espíritu, pero parece ser que no se daba cuenta. Y saben que a menudo nuestra condición espiritual es evidente para los demás, pero no es evidente para nosotros mismos. Y cuando se nos dice, ¿verdad? ¿Qué te atormenta? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué explotas tan fácilmente? Porque yo no exploto fácilmente, ¿ok? No soy yo, son ustedes. ¿Sí? Si no me faltaran tanto al respeto,
si me dieran el respeto que me merezco, si me vieran como la cabeza de la casa, si no me vieras como criada, si me ayudaras más, no explotaría como exploto. Y saben que pueden quitarnos todos los pretextos que ponemos para que no explotemos, pero vamos a encontrar otro pretexto para explotar. Porque es nuestra naturaleza. No es cierto, digo, sean honestos, ¿sí? Vamos a encontrar otro pretexto para explotar. Y la gente se da cuenta y nosotros ni cuenta nos damos, ¿sí? Entonces aquí los criados de Saúl le aconsejan que busque a alguien que pudiera venir al palacio o tienda de campaña, según fuera el caso en donde se encontrara, y le tocara música para que su espíritu se calmara, ¿sí? Y eso es algo asombroso acerca de la música, ¿no es cierto? Es algo asombroso que sucede con la música. Porque a veces cuando estamos pasando por problemas o cuando estamos pasando por aflicciones o estamos pasando por pruebas, nuestro espíritu se acelera, nos dan ataques de ansiedad, estamos inquietos, estamos tristes, ¿verdad? Pero luego escuchamos música cristiana, luego escuchamos nuestra alabanza preferida, luego escuchamos algo que toca nuestro corazón. ¿Y qué sucede? Todo eso se calma, ¿no es cierto? A veces llegamos a la iglesia bien enchilados, cansados del tráfico, cansados del trabajo. Tuvimos otro día difícil con el patrón, con el cónyuge, con los hijos, etcétera, etcétera. Pero luego empiezan a cantar y empiezo a cantar yo y empiezo a dejar a un lado todas las cosas que me estaban causando daño y empiezo a levantar las manos y empiezo a levantar mi voz y empiezo a cantar con todos los demás y todo eso se calma. Si Dios creó la música y le dio la capacidad de tocar a las personas con gran poder, por eso la música es tan importante. Por eso la música que escuchamos es tan importante. ¿Sí? El género de música que escuchamos es tan importante. ¿Sí? Se pone a escuchar alabanzas y ¿qué hace? Empieza a alabar a Dios. Se pueden escuchar cantos de adoración, pero verdaderos cantos de adoración que hablen de quién es Dios y qué lo hacen a uno. Lo hacen a uno que se postre delante de Dios a cantarle a Dios y a adorarle a Dios. Pero ponga la banda, ¿y qué hace la banda? Ahora, no me vayan a malentender. No estoy diciendo que tiene algo de malo la banda, okay, o que la música de banda es mala. Hay música cristiana de banda, hay música cristiana de mariachi, hay música cristiana hasta de algunos géneros de música que no entiendo por qué la llaman cristiana, pero en fin, no es mi gusto, pero a lo mejor es el gusto de otras personas. Pero estoy hablando de música secular, ¿sí? A mi jefe le gustaban los corridos. Y cuando ponía los corridos en el tocadiscos, ¡ay! La música nos mueve. ¿Sí? Ahorita van a saber mi edad más o menos, porque había un grupo que se llamaba Beastie Boys. ¿Cuántos se acuerdan de los Beastie Boys? ¿No? ¿Nadie? Nadie. Había una canción que dice, You gotta fight for your right to party. Y ya tenía yo, ya estaba avanzado, no era tan joven. Y me acuerdo que escuchaba la canción y haga de cuenta que tenía 14, 15 años otra vez. Haga de cuenta, y mi jefa, ¿qué te pasa? Pero ese es el poder de la música, el poder de que la música tiene para movernos. La música romántica, ¿verdad? Caballeros, por eso le llevan serenatas a sus esposas con música romántica, ¿verdad? Porque las pone románticas, ¿verdad? ¿Verdad? Las hermanas, por eso les tocan las ratas de dos patas, porque expresa su corazón, se expresa su... Yo sé que se está grabando, ¿por qué digo estas cosas?
Pero en fin, la música, mis hermanos, tiene poder. Es asombroso lo que la música de oración puede hacer en nosotros. Porque podemos de nuevo venir a la iglesia cansados, desanimados, enojados, enfermos. Pero si nos abandonamos a la adoración de Dios, todo eso cambia. Y por eso es tan importante el tiempo de adoración. El tiempo de adoración no es un preámbulo al servicio. El tiempo de adoración es parte del servicio y es parte importante del servicio. Y por eso debemos buscar estar aquí desde la primera nota. Por eso venimos y nuestro hermano Eduardo está aquí 10 minutos antes orando para calmar nuestro espíritu, para calmar nuestra alma, para calmar nuestra mente, para calmar nuestro corazón. Y estar preparados para cuando adoremos al Señor podamos estar 100% dados a adorar al Señor. Es asombroso lo que la música puede hacer en nuestros corazones. Y por eso traemos la música cristiana en nuestro carro y la traemos en nuestro teléfono y la traemos en todos lados. Sí, porque eso es lo que llena nuestro corazón cuando estamos pasando por dificultades. Cuando yo era chamaco, que no hace mucho tiempo, lo crean o no hace mucho tiempo. Me acuerdo que ponía mi tocacintas de 8 tracks. Los miré en uno de esos roadshows de antigüedades. Y le metí bocinas al carro hasta donde no le cabían. Porque me gusta pum, 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 toda la música. ¿Sí? Y ahora hago lo mismo con la música cristiana. Y abro los vidrios y canto a todo lo que doy. Porque a veces necesitamos hacer eso, mis hermanos. Así como Saúl necesitaba la música. Sí. Los salmos están llenos de cantos para el Señor. Noten en el Salmo 43, el versículo 5. Dice, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo ¿qué? Alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. ¿Sí? ¿Por qué te desanimas? ¿Estás desanimado? ¿Está deprimido? ¿Se siente caído? No se deje llevar por lo que está sintiendo. Cántele a Dios. Aún en ese estado, aún debemos alabarlo porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. En Salmo 103, los versículos 1 al 5. Dicen, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. Bendice, alma mía, al Señor. Sí. Cuando estamos tristes, cuando sentimos la carga, cuando sentimos la tristeza, cuando sentimos el dolor, cuando sentimos las preocupaciones, bendice alma mía al Señor. Sí, eso es lo que debemos hacer. A Saúl eso es lo que le está diciendo que haga. Mira, cuando ese espíritu venga, cuando te empiece a oprimir, cuando te empiezas a hacer sentir deprimido, cuando te empiezas a hacer sentir todo lo que sientes, que alguien toque música de adoración, de alabanza a ti y te vas a componer. El Salmo 40, los versículos 1 al 3. Salmo 40, versículos 1 al 3. Yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre ¿quién? Sobre una roca y me hizo caminar con paso firme. Versículo 3. Puso en mis labios ¿qué? Un canto nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor.
quiere dar un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, cántele alabanzas para que todos lo escuchen, para que sus vecinos lo oigan, para que sus compañeros de trabajo escuchen esas alabanzas, aun cuando estamos pasando por las cosas más difíciles. Levantemos alabanzas al Señor. ¿Cuántos testimonios hemos oído de gente que va en su carro después de haber tenido un día desesperante en el trabajo, después de recibir noticias no muy buenas y se sienten desanimados, pero oyen un canto de adoración en el radio y el panorama cambia inmediatamente? Cambia inmediatamente. Versículo 17, y aquí nos vamos a detener mientras el grupo de alabanza pasa al frente una vez más. Y Saúl les respondió: sí, vayan y busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganlo acá. Y noten el versículo 18, y uno de sus sirvientes le dijo: yo conozco a uno de los hijos de Yesé, el de Belén. Toca muy bien el arpa. Es un joven valiente, fuerte y aguerrido. Además es prudente cuando habla y muy apuesto. Y noten lo último que dice de David: y el Señor está con él. Saúl está pasando por este tormento. Saúl está recibiendo ese tormento de parte de este espíritu. Está sin duda oprimido, deprimido, caído, asustado. Quién sabe qué sentimientos estén pasando por su mente. Trae a alguien que toque el arpa. ¿Y a quién le van a traer? A David, el cantor de Israel, el salmista por excelencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si alguien podía traer calma en la presencia de toda esta tormenta, si alguien podía traer la presencia de Dios a esta situación en donde la única presencia que había era la de un demonio, la de un espíritu malo, era alguien que sabía adorar a Dios. Mis hermanos, pregunto, ¿saben ustedes adorar a Dios? ¿Saben ustedes adorar a Dios en todo tiempo? En las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, en riqueza y en pobreza. Parecen votos de matrimonio, ¿verdad? ¿Pero que no somos la esposa de Cristo? Somos la esposa de Cristo. Y porque somos la esposa de Cristo, esos son los votos que Él ha hecho para con nosotros y son los votos que nosotros hacemos para con Él. De amarlo, respetarlo, ¿sí? De mantenernos cerca de Él en toda circunstancia, en todo tiempo, pase lo que esté pasando a nuestro alrededor. Y buscar siempre estarle adorando y alabando por lo bueno que Él es. Cantamos un canto hace rato: cantaré de tu amor por siempre. Vamos a cantar de su amor esta noche y por siempre. Amén. Vamos a orar.